fue creado arriba. Saludo a nuestros hermanos de Facebook que nos acabamos de conectar. Un saludo cordial y amoroso desde Iglesia Goza en las Piedras. Saludo a nuestros pastores que están de unas merecidas vacaciones. Esperamos que vengan, llenos de fuerzas como las del búfalo. Amén. Y que vengan pronto porque los extrañamos mucho. Y hablaba la pastora de su prédica del domingo, de lo poderosa que estuvo, de lo mucho que edificó nuestra vida, de Nicodemo, de lo que es nacer de nuevo. Nacer de arriba, porque hasta eso, todo viene de arriba. Todo se creó arriba. Nada se hizo acá abajo. Todo se hizo arriba. Por tanto, mi mirada y mi enfoque tiene que estar arriba. Arriba. Y la palabra de la pastora se decía, vuélvete, se llamaba vuélvete a tu origen. Vuélvete a tu origen. Y de lo que yo voy a hablar hoy también comienza diciendo que nos volvamos a Él. Y cuando Dios nos dice que nos volvamos a Él, o que te dice vuélvete, es porque en algún momento ya estuviste ahí. Amén. En algún momento ya estuviste ahí y por alguna razón, ¿verdad? Como que echamos para el ladito, echamos para el otro ladito y nos salimos de la posición. Por eso es que el Señor nos está diciendo, pongan mis ojos en mí, porque los quitamos. Los quitamos y nos enfocamos en otras cosas. Ay, pero estuvo poderoso la palabra de la pastora. Y entonces el Señor me hablaba exactamente de eso. Y en Juan 14:21 en Amplify dice que el que tiene mis mandamientos y los guarda, y la pastora lo trajo el domingo, ese es el que me ama, no lo tienes que proyectar nadie, porque lo tengo aquí. Y me voy a hacer real a Él, porque cuando tú lo amas, tú lo atraes, y cuando tú lo obedeces, por eso te dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, y cuando tú lo obedeces, entonces Él se manifiesta a ti. Por eso es que nacer de nuevo es nacer de arriba. Enfócate en las cosas de arriba y no en las terrenales. Romper con lo que te ata en la tierra. Y ella nos recordaba lo que nos decía el profeta Carlos Soto, que tú gobiernas de arriba para abajo. Y no de abajo para arriba, sino de arriba para abajo. Por eso siempre es mejor y más excelente, como nos decía Marinelli, que hay algo que es mejor, pero hay cosas que son más excelentes. Es más excelente mirar las cosas de arriba. Amén. Y Zacarías, del profeta que vamos a hablar en esta mañana, alzaba sus ojos y miraba hacia arriba. Porque el mundo espiritual es real. Amén. Y Dios nos muestra sus planes, lo que viene, lo que va a suceder, cómo terminará la película cuando alzamos nuestros ojos y miramos arriba. Ahí es que nos baja la revelación. Y Zacarías experimentó esto cuando miraba hacia arriba. Y Dios les dio 8 visiones en una noche. 8 en una noche. Qué noche tan ajetreada, ¿verdad? Porque a veces nosotros ahí jugamos para que nos dé una. Pero Dios les dio 8 visiones en una noche. Ustedes se imaginan lo que es tener 8 visiones en una noche. ¿Y qué hacía Zacarías? Cada vez que el Señor le tocaba y le decía, él le preguntaba y Dios le contestaba. Él le decía, ¿qué es eso? Y le decía, ¿no sabes lo que es? No sé lo que es, pues esto es esto y esto y esto. Había un coloquio entre él y él le mostraba esto y él le decía, ¿y qué es eso? Y eso no sé lo que es, porque había un coloquio con él, un coloquio celestial. Y él no se dejaba llevar por su propia interpretación. Lo importante que es preguntarle al Señor, ¿y eso qué es? Porque no es que yo vi esto y yo creo que es esto. No, yo vi esto y le pregunté al Señor qué era eso, como hacía Zacarías. Meditando y preguntándole a él, él mostraba total dependencia de Dios, como nos decía la pastora el domingo pasado. Y esas manifestaciones las veremos hoy. Las veremos hoy, hermanos, si nos enfocamos en Él. Amén. Así que vuelvo y te digo, vuélvete al origen, como nos decía la pastora, porque en algún momento estuvimos ahí. Entonces el Señor nos dice eso. Y esa es la primera exhortación que Dios le da al profeta Zacarías. Si ustedes quieren, saquen sus Biblias, si las tienen en sus celulares, y ubíquense en el libro de Zacarías.
Zacarías para que me vayan siguiendo. Aunque vamos a hacer unos paréntesis, no vamos a estar todo el tiempo hablando de eso, pero en su momento vamos a ir ahí. Entonces dice que es la primera exhortación que Dios le da al profeta Zacarías en el primer capítulo. Le dice: arrepiéntanse y vuélvanse a mí, entonces yo me volveré a ustedes. Amén. Nos está diciendo que regresemos a Él, que regresemos con Él. Amén. Por tanto, es hacia arriba donde tienen que estar nuestros ojos, nuestra mirada. Aunque estemos aquí abajo, no somos de abajo, somos de arriba. Entonces mi enfoque tiene que estar arriba. Y siguiendo esa misma línea es que vamos a hablar en esta mañana. El nombre de Zacarías significa: el Señor recuerda. El Señor se acuerda. El Señor recuerda. O también significa de quien Jehová tiene memoria. Ay, hermanos, yo no sé ustedes, pero yo quiero que Jehová tenga memoria de mí y de las promesas y de las palabras que nos ha dado, ¿verdad? Amén. Zacarías fue uno de los profetas que vinieron post el exilio, ¿verdad? Después del exilio babilónico. Es contemporáneo con el profeta Ageo, ¿verdad? Y cuyo llamado fue alentar al pueblo. Alentar al pueblo en un momento donde la nación estaba, hermanos, en una ventana de oportunidad. En ese momento ellos estaban en una ventana de oportunidad porque después de haber estado cautivos en Babilonia, se les abre el paso. Se les abre el paso, Dios, ¿verdad? Todos sabemos la historia. Dios mueve el corazón del rey para que el rey les diga: váyanse todos los que quieran irse a su Jerusalén y háganle templo a su Señor. Eso fue una ventana de oportunidad, tal como estamos nosotros hoy. Porque nosotros también nos encontramos en una ventana de oportunidad. Oportunidad de libertad y de ser liberados y de ser enviados a su pueblo a Jerusalén para hacerle templo a su Señor. Y ahí salen Nehemías, Esdras, Zorobabel, todo ese escuadrón que Dios levanta para reconstruir una nación que estaba en ruinas y sin muro de protección, expuesto totalmente, vulnerables al enemigo. Y envió Dios a Nehemías, el estratega, el líder, envió a Esdras, el escriba, el que conocía la ley, el reformador, y a Zorobabel, cuyo espíritu despertó Dios junto con Josué, el sumo sacerdote, y le suplió todo en cuanto ellos necesitaban para reedificar y construir. Y todo comenzó, hermano, con mucho gozo. Aunque no fueron todos los que se fueron, eso ya hemos hablado aquí, que da pena ver cómo solamente un remanente salió. Todos otros se quedaron en la comodidad en que estaban, en el conformismo. Pero aquellos que se fueron comenzaron con mucho gozo, con mucha alegría, con mucho ímpetu y con una unión en el pueblo tremenda. Estaban unidos y divididos por familia. Nehemías los puso estratégicamente por familia. Unos levantaban las puertas, otros los muros, y con una mano trabajaban y con otra la espada, ¿verdad? Todo en una sincronía celestial dada como estrategia al líder Nehemías. Y todos conscientes de la oportunidad en la que estaban, de la gran ventana de oportunidad en la que estaban, porque ellos mismos podían pensar: si nosotros no levantamos a Jerusalén, ¿quién la va a levantar? ¿Quién la va a levantar? Pero siempre llega la oposición. Siempre llega la oposición, llegan los obstáculos, llega la burla, llegan los comentarios, o las dolencias, o los cajos dañados, o el cansancio, hermano, porque nos cansamos y nos llenamos de cosas y cosas para hacer, que cuando llegan los días de iglesia, que nosotros pensamos: ay, pero yo no he hecho esto, yo no he hecho esto otro, voy a hacer esto antes de irme. Cuando venimos a ver, se nos fue el día y no nos dio el día, y venimos con la misma por fuera para el templo y pensando en lo que dejamos de hacer y no lo hemos hecho. Todas esas cosas pasaron también en aquel momento. Las malas noticias del mundo, todo lo que nos rodea, todas esas cosas y todas esas oposiciones que llegan, que provocan en nosotros como un desánimo, son oposiciones
es la apatía, el conformismo y todas esas cosas, pero aquí eso no pasa. Aquí eso no pasa porque esta es una iglesia esforzada y Dios la ama mucho por eso. Porque a nosotros nos dejan el camino por un lado y nosotros buscamos el otro. Y si ese otro está cejado, nos vamos por el de más allá, ¿verdad? Y nos vamos por la montaña y llegamos a la piedra porque llegamos, ¿verdad? ¿Verdad, Giselle? Y llegamos con la lengua por fuera, pero llegamos, ¿verdad, Giselle? Amén. Porque Dios no es esta casa, porque esta es una iglesia esforzada, porque nosotros llegamos. Pero este pueblo allí, después que empezaron a reconstruir y que se le dio todo, se desanimó. Se comenzó a parar, comenzó a enganchar los guantes y comenzó a pensar en el pasado. Ay, allá me iba mejor, aquellos días y qué sé yo, y el esplendor de aquel templo, pero esto tan pequeño. Y como que comenzaron a olvidarse de la promesa, de la palabra entregada, del propósito, de dejar de preguntarle a Dios, Dios, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que te mueve? Y empezaron a preguntarse a sí mismos, ¿y mis cosas? ¿Quién me la va a hacer? ¿Qué es lo que me mueve a mí? Y se empezaron a quedar en sus casas, dice la palabra, artesonadas. Dicen Ageo 1:4. ¿Y qué son artesonadas? Son viviendas lujosas revestidas de madera en aquel tiempo. En aquel tiempo eso era un lujo, tenerlas así. Indicando, esto fue lo más que me llamó la atención, indicando un enfoque en la comodidad personal sobre el mandato de Dios, que era reconstruir el templo como prioridad en aquel momento. Entonces, ¿cuál fue la consecuencia? Dios indicó que el egoísmo provocó que el trabajo rinda poco y se vaya como con un saco roto. Y eso es lo que nos sucede y nosotros no nos damos cuenta. Cuando nosotros anteponemos otras cosas personales antes de lo que Dios está demandando de ti, se te va por un saco roto. Hasta el tiempo se nos va por un saco roto. Entonces debemos de reflexionar la importancia de poner la voluntad de Dios antes que la comodidad personal o el materialismo, enfatizando que las prioridades espirituales deben estar siempre por encima de nuestros ajetreos personales. Y esto provocó una decadencia, porque esto tiene consecuencias mayores y profundas, porque esto provocó una decadencia espiritual, un enfriamiento, una ausencia de su gloria. Y pasaron 12 años, hermano, en ese teje-meneje, pero eso no va a pasar aquí. Eso no va a pasar aquí por si acaso. Nosotros vemos la palabra para que nos verá, para que nos jamaquee, para que nos ponga en sitio. Por aquí eso no va a suceder, porque Él es bueno. Pero como Dios es bueno, Dios es tan bueno en su momento, gloria a Dios, que Él ve que las cosas van tomando ese rumbo, Él los jamaquea y los despierta, los incomoda. El otro día el Señor me decía, gracias a Dios por las incomodidades, porque si no me estuvieras incomodando, no estuvieras logrando lo que estás logrando en mí. Y Dios nos redarguye, nos instruye, nos amonesta, porque la amonestación es parte del orden de Dios. Dice en Proverbios 15:32 que el que no se deja corregir se hace daño a sí mismo. Ay, papá. Así que dejémonos corregir, porque eso es parte del orden de Dios. Lo que pasa es que nadie sabe hacerlo con ese amor tan puro y tan bueno y tan como lo hace el Padre Celestial. Muchas veces queremos corregir, no lo sabemos hacer, pero tenemos que pedirle a Dios que nos enseñe a cómo corregir como es debido. En un tiempo como este, Dios levanta al mensajero, al profeta, para darle la palabra, a veces de juicio, a veces de consuelo, a veces de confianza, a veces de fe y de ánimo, como es en este caso. El libro de Zacarías comienza con un enérgico mensaje del Señor pidiéndole al pueblo que se arrepienta y que se vuelva a su Dios. El profeta no transmite su propio mensaje, sino que comunica fielmente el mensaje que Dios le ha dado y llama a la gente a que se arrepienta de su letargo y que termine la obra que dejaron inconclusa. Termine la obra que dejaron inconclusa. Luego Dios le da seguridades al pueblo de su amor, de su cuidado, mostrándole su plan al profeta en 8 visiones, lo que nos deja ver que es un proceso, porque no las dio todas en una sola, sino que se la dio como por parte.
dejándonos ver que todo es un proceso. Y en la mayoría vemos que el profeta Zacarías repite en casi todas de ellas: y alcé mis ojos y miré. Y alcé mis ojos y miré. Entonces, ¿qué significa alzar los ojos en la Biblia? Levantar los ojos, como nos aconseja el salmista en el Salmo 121, es una forma de reconocer la fuente de la ayuda divina. Dice el Salmo 121:1: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de parte del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Él dice la acción, Él se hace la pregunta y Él se la contesta. Tengo que alzar mis ojos, porque ¿de dónde vendrá mi socorro? Él mismo se responde de dónde va a venir. ¿De qué otro sitio va a venir si no viene de Él? Que Él fue que hizo los cielos y la tierra. Y en hebreo, alzar es elevar. Elevarse a un lugar alto, a una dimensión más allá y a otro nivel. Alzar la vista o alzar los ojos en la Biblia es un llamado a elevar la perspectiva espiritual, confiar en Dios y reconocer su obra en lugar de enfocarnos en las limitaciones terrenales. Se utiliza para contemplar la creación, como en Isaías 40:26, que dice: hace los ojos a lo alto y vean quién ha creado estos astros. Y se utiliza para mirar la salvación divina en Isaías 4, ahí no tienes que proyectar más, Isaías 51:6, que dice: alzar vuestros ojos a los cielos y mirar la tierra abajo. Y también en Isaías 49:18 nos deja ver la restauración de Sión y dice: alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han reunido y han venido contra ti, pero vivo yo, dice Jehová, que de todos, como de vestidura de honra, serás vestida, y de ellos serás ceñida como novia. Y también se utiliza para percibir la urgencia de la misión espiritual que tenemos como hijos de Dios en Juan 4:35, que dice: no decís vosotros que aún falta 4 meses para que venga la siega. He aquí, yo te digo, alza vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Entonces, ¿qué representan los ojos en lo espiritual? En la tradición cristiana, el ojo es tanto el órgano físico que percibe la luz externa como un conducto espiritual conectado al ojo del corazón. Porque si usted no lo sabía, hermano, nuestro corazón tiene ojos que percibe las verdades divinas, pero también percibe las que entran por aquí, que no debemos de mirar, que no son las que Dios nos está diciendo miren, pero de igual manera las miramos y nos llegan al corazón, porque el corazón tiene ojos. Pero cuando se centra en Dios y en su ley, con sencillez y pureza, el ojo permite al alma ascender hacia la luz divina. ¿Usted ve esto? El ojo permite al alma ascender. ¿Qué me está diciendo esto? Que mis ojos terrenales ven lo que está a mi alrededor, lo que me rodea. Pero para que mi alma ascienda, y fíjense que eso es bien difícil, porque en el alma es que se asciendan las emociones. Y las mismas emociones son las que nos velan muchas veces y no nos dejan ver más allá. Porque nos centramos en nuestras emociones, en lo que me pasó, en la tristeza, en la preocupación, en todas estas cosas. Pero dice aquí que el ojo, entonces donde tú pongas tu mirada, permite que tu alma ascienda. Wow, eso a mí me ministró un montón. Y yo aprendí entonces a empezar a mirar las cosas de otro punto de vista, de otra perspectiva. Para que mi alma ascienda arriba, tengo que ver dónde pongo mis ojos. Tengo que ver dónde fijo mi mirada. En qué me enfoco. Porque si no veo luz, no asciendo. Mi alma no asciende, se queda abajo. Se queda abajo. El ojo en hebreo es la palabra ayin. Y su significado nos muestra lo importante que es saber cómo utilizar nuestro ojo, hacia dónde lo vamos a dirigir. Porque no solo significa ver, sino obedecer
y comprender. Fíjense que no me dice hablar tanto. Me dice mejor mira, escucha y obedece. Amén. Así que allí, al igual que la letra Aleph, es una letra silenciosa. Se dice que allí ve pero no habla y por lo tanto representa una actitud de humildad. Se dice que una persona es Olam Katán, que significa un mundo en miniatura. Y el ojo refleja, esto me voló también, el ojo refleja el mundo exterior, pero revela el mundo interior. Porque me empiezo a llenar de lo que veo. Entonces mi interior se llena de lo que mi ojo está reflejando, porque tengo mi mirada enfocada en lo que está a mi alrededor. Entonces de eso mismo se llena mi interior. La perspectiva que tenga una persona sobre las cosas revela tu carácter interior. La manera en que tú ves las cosas, tu perspectiva, es que yo estoy viendo que esto debe ser así, debe ser así. Yo lo que pienso es esto y todo. De eso forma tu carácter. Y esto es parte de lo que dijo Jesús cuando dijo en Mateo 6:22 que el ojo es la luz del cuerpo. Lámpara del cuerpo es el ojo. La lámpara del cuerpo es el ojo. Es decir, que reflejan lo que hay dentro. Así que si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo está mal, entonces todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad. Eso es una palabra bíblica que la dijo Jesús. Entonces nosotros tenemos que buscar dónde pongo mi ojo para que mi cuerpo esté lleno de luz. Si la luz en ti es oscuridad, ¿cuánta oscuridad será? Eso está en Mateo 6:22-23. Lo pueden apuntar. Cuando el ojo es malo, se vuelve esclavo de los propósitos del pecado. Y ahí me encontré la palabra que dice, y hará algo de impulso maligno, como que nos impulsará a lo maligno. Y hay un rabino que dijo que el corazón y los ojos son los espías del cuerpo. Llevan a la persona a transgredir, porque los ojos ven, el corazón codicia y el cuerpo es lo que transgrede. Porque la acción, ¿verdad?, que tú haces es la que te lleva a hacer el pecado. Con lo que ven tus ojos y con lo que tu corazón codicia. Amén. Se cree que uno de los valores numéricos de la palabra allí, en la suma de sus letras, como se usa en la gematría hebrea, que suma cada letrecita, es de 130. Y el 130 sugiere que está ligado a la escalera, a lo que es en hebreo el selum, la escalera. O el sulam, de donde previene la palabra sulam, que es que asciende, que va hacia arriba. Te lleva arriba. Quiere decir que nuestros ojos, donde tú pongas tus ojos, te va a ayudar a tu ascender. Ya lo dijimos ahorita, el alma y en lo espiritual. Lo que ves es eso. Amén. Ambas palabras que suman 130 lo que sugiere es que el ojo espiritual ve la instrucción de Dios como un medio para acercarse a Dios. Así que el ojo del Señor dice que en las Escrituras el conocimiento íntimo que Dios tiene de nuestras vidas se conoce como el ojo del Señor, que todo lo ve. Por tanto, nosotros de nuestra vida no podemos esconderle nada, porque es el ojo del Señor, todo lo ve. Los ojos de Adonai están en todo lugar, observando todo el bien como el mal. Dice en el Proverbio 15:3 que los ojos del Señor se enfocan en toda la tierra para defender a los justos. Y en 2 Corintios 16:9 dice que para sostener y liberar a quienes esperan en su misericordia. 16:9. Y en el Salmo 34:15 dice: los ojos de Jehová están sobre los justos y sus oídos atentos a su clamor. Aleluya, Dios bueno.
El allí ampliado, la primera letra del Shema, tiene el allí de una manera ampliada. Todos sabemos lo que es el Shema, ¿verdad? Escucha y obedece. Tal vez como un recordatorio de que debemos escuchar y obedecer y ver y entender. Lo que me dice que ver y escuchar es mejor, como yo dije ahorita, es mejor que hablar. Que el Señor Dios de Israel es el único Dios verdadero a quien le debemos nuestras vidas. Entonces, ahora voy con la palabra de Hebreo que nos trajo Wandita esta mañana. En Hebreos 12, 1 y 2 dice: corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, por el cual el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. Pero yo quiero que la veamos en la TPT. Si María puede proyectar en la TPT, yo se la voy a leer traducida, pero ustedes la vean ahí en inglés para que vean cómo se amplía. En la TPT se amplía de una manera mucho más profunda. Ustedes van a leer, yo se la voy a ir traduciendo. En cuanto a nosotros, ¿ustedes la ven o yo estoy tapando? Tenemos a todos estos grandes testigos que nos rodean como nubes. Así que debemos soltar toda herida que nos ha traspasado y el pecado en el que caemos tan fácilmente. Entonces podremos correr el maratón de la vida con pasión y determinación, porque el camino ya ha sido marcado delante de nosotros. Apartamos la mirada del ámbito natural y fijamos nuestra mirada en Jesús, quien engendró la fe en nosotros, porque la puso dentro. Nosotros estamos preñados de fe, porque ya Jesús nos engendró con esa fe y la puso dentro de nosotros y nos guía hacia la perfección de la fe. Santo Dios. Su ejemplo es este, debido a que su corazón estaba enfocado, el corazón de Jesús estaba enfocado en el gozo de saber que serías suyo, que tú serías suya. Ese es el gozo que tenía Jesús en su corazón. Él soportó la agonía de la cruz. Santo Dios. Soportó la agonía de la cruz y conquistó su humillación, porque se humilló y ahora se siente exaltado a la diestra del Padre de Dios. ¡Wow! Me Santo. porque jamás y nunca lo hubiera visto así leyéndola en las otras traducciones. Pero cuando la leo ahí, fue tan profundo. Somos exhortados a poner los ojos en Jesús, y en el texto original significa apartar la mirada de otros objetos y de fijar la mirada solamente en uno solo. Que nuestras miradas se aparten de las cosas de la tierra para volverse constantemente hacia el cielo, donde está Cristo sentado juntamente a la diestra de Dios glorificado. Mi herida, mi pecado, mi lente, mi enfoque, todas esas áreas de mi vida podré evaluarlas y dejarlas en Él. Podré correr el maratón de la vida con pasión y determinación. El desafío para mí no es crear prioridad ni espacio para la autoconciencia. Debemos soltar toda herida que me ha traspasado, conocer el estado de esa herida y tomar el camino hacia la sanación para vivir plenamente la vida de fe. Las heridas infligidas en circunstancias traumáticas de la vida crean verdades erróneas que nos llegan hasta moldearnos, porque no las creemos. No las creemos. Si fue herido por un enamorado que me dijo que no eres amada, eso te marca y te crees verdaderamente que no eres amada por nadie, y eso crea una marca en tu vida y te moldea. Y entonces cuando tú escuchas que Dios te ama, no lo puedes asimilar, no lo entras, porque no has sanado esa herida. Entonces debo sanar esa herida para que se restaure la verdad de Dios en mí, que es lo que realmente me moldea. Esa sanación es esencial y está disponible, hermano. ¿Cómo? Invitando a Dios. Invitando a Dios a tu circunstancia, a mi herida, y le permito que Él restaure su verdad en mí.
Porque la vida de fe es más que creer. Es creo y he sido sanado. Es creo y lo declaro por mi boca. Es creo y de verdad lo creo y camino creyéndolo para poder vivir conforme a lo que creo. Debo de soltar el pecado en el que caigo tan fácilmente. A menudo la misma pereza abre la puerta a comportamientos y pensamientos que no se alinean con la vida que Dios quiere para mí. Porque el pecado es engañoso, igual que el corazón. Y necesito la revelación del Espíritu Santo para que me muestre su presencia y su redención. Porque es importante que yo sepa que Él me perdonó y que yo me sienta perdonada. Porque yo tengo que creer, si yo no creo en eso, yo no creo en la cruz. Yo no puedo decir lo que Dios hizo por mí porque estoy todavía sintiéndome culpable. Ya Él lo pagó. Ya Él me restauró, ya Él me perdonó. Amén. Ese es el principio de la redención. Y otras veces simplemente la pura pereza, el miedo al hombre o al quebrantamiento lo que me lleva a andar por el camino del pecado. La vida de fe me marca el camino y hay 4 cosas que me marcan ese camino. Morir, porque tengo que morir al yo. Arrepentirme de aquello que me atrapa. Resucitar, porque entonces no me puedo quedar ahí. Tengo que levantarme. Tengo que resucitar y renovar mi mente, porque entonces tengo que empezar a caminar diferente. Pero no voy a caminar igual. Después que yo morí, después que no voy a resucitar para caminar igual. Tengo que renovar mi mente para caminar en ese principio de la resurrección. Desviar la mirada del mundo natural. La perspectiva a través por la cual interpreto yo la vida es crucial. Porque no vivo según los sistemas que moldean este mundo. No vivo según los principios de las posibilidades de este mundo. Señor. No vivo dentro de los límites de este mundo. Miro hacia el mundo sobrenatural de donde obtengo mi ciudadanía. Porque mi ciudadanía viene de arriba, como nos decía la pastora el domingo. Obtengo mi ciudadanía como la perspectiva a través de la cual moldeo mi vida. Porque sé a dónde pertenezco. Amén, Señor. La vida de fe es una vida sobrenatural que hace referencia a las promesas, a los recursos, porque como cantábamos ahorita, las promesas de siempre son un sí y un amén. Entonces yo me tengo que aferrar a ella. Los recursos son recursos y los caminos del cielo como la fuente de la verdad que me moldea. Sabemos que es difícil, hermano, apartar la mirada de este mundo natural que es tan evidente, porque es tan evidente y el ruido es tan alto, ¿verdad? Que se nos hace bien difícil, pero la fe es la invitación a mirar más allá, a mirar al cielo, donde está mi ayuda, mi verdad, mi hogar, mi socorro, mi pronto auxilio y mi provisión. Aleluya. Amén. Aleluya. Porque el corazón de Jesús estaba centrado en el gozo, dice la palabra, de que yo soy suya. Entonces mi enfoque es crucial. Vivimos en una cultura de microondas donde todo lo queremos fast and furious. Todo lo queremos rápido, lo quiero ahora, yo me lo merezco. Y ese es el lema que el ladrón usa en esta cultura de este tiempo para estar como un mantra. Como que la gente se crea eso y vive así. Pero cuando mi enfoque está en la futura realidad de mi hogar celestial, entonces la alegría de vivir está en la presencia de Dios, para establecer el cielo en la tierra, para que su gloria sea el mantra de mi vida y se haga posible. La vida de fe anhela el gozo del cielo establecido aquí y ahora. Es aquí y ahora que lo disfrutemos hoy. La vida de fe no se limita a las cosas de la historia de la hora. Es una vida vivida en la audacia del futuro. Así que nosotros podemos vivir como los profetas, viendo más allá. Porque ese don es para todos. Ese don es para todos, hermano. Está disponible para ti y para mí. Porque es parte de la cultura del reino. Así que no solamente los profetas pueden ver más allá. Tú también. Y yo también. Puedo mirar más allá. Y no tengo que tener la unción profética para eso.
Solamente tengo que tener el entendimiento Creer. de que tengo que mirar más allá y de creer lo que estoy viendo más allá, que es lo que está en el cielo. Amén. Y la Escritura nos revelan episodios de vidas de hombres que alzaron sus ojos. Hombres que alzaron sus ojos, entre ellos Abraham y Lot, cuando ellos se separaron. Abraham enfrente de su tienda, después en Moriah, Isaac y Rebeca cuando se encontraron, los 3 discípulos de la transfiguración. El Evangelio de Juan también nos relata 3 circunstancias donde Jesús alzó los ojos, hacia donde se volvieron las miradas de aquellos que alzaron así los ojos. ¿Por qué lo hicieron? ¿Qué consecuencias resultaron y qué enseñanza podemos sacar de esto? Pues vamos a mirar, vamos a ver. Algunos no se atreven ni levantar la mirada como el publicano. Ajá, exacto. Que cuando fue a orar decía que estando lejos no quería ni alzar los ojos al cielo. Él no quería alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé tú a mí propicio, que soy pecador. Pero nosotros tenemos que darnos cuenta que somos pecadores, pero respondemos a la voz del Señor Jesús, que dijo: no he venido a llamar a los justos, he venido a llamar a los pecadores. Por tanto, aún yo puedo levantar mis ojos para pedir ayuda. Amén. Porque el pecador arrepentido y justificado mediante la fe, con la virtud redentora de la sangre de Cristo, puede alzar los ojos al cielo sin ningún temor. Porque dice la palabra en Romanos 5:1: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y otros alzaron los ojos, pero de una manera, porque hay que ver la intención del corazón con lo que tú alzas los ojos, como el otro. Y dice la palabra en Génesis 13:10, dice: y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán. ¿Verdad? Cuando se separó, cuando se fue, cuando empezó la trifulca entre él y Moisés, de que ya eran muchos y no cabían en el mismo sitio. Y Moisés le dijo que tenemos que separarnos. Así que escoge tú la tierra que tú quieras y yo me iré a otra tierra con mi ganado. Entonces alzó los ojos y vio la llanura de Jordán, la más grande, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, dice la palabra, como la tierra de Egipto. Ay, esto es como Egipto, en la dirección de Zoar. Amén, así lo dice. Como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto. Miró los ojos y como que se abrieron esos ojos. Pero alzó los ojos, pero no apartó su mirada realmente de Egipto, porque la estaba deseando, la estaba comparando. Hasta ese momento había caminado, lo que nos deja ver que Lot entonces hasta ese momento había caminado y dejándose conducir por la fe de su tío Abraham. Bendito Dios. Él andaba todo el tiempo con su tío Abraham para aquí y para allá. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot se fue con él, dice en Génesis 12:4. Y tomó pues Abraham a Lot, hijo de su hermano, y salieron para ir a la tierra de Canaán, dice 5. Subió pues Abraham de Egipto hacia Neguev, él y su mujer, y con todo lo que tenía, y con él Lot también. Y dice en el verso 5, 13 al 1, Lot andaba con Abraham, y Lot con Abraham, y Lot con Abraham, y Abraham va y Lot detrás. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Que Lot estaba recostado de la fe de su tío Abraham. Lo que nos dice que entonces Lot, aquí, que tuvo que escoger, se le vio la intención del corazón y de la poca fe que tenía, porque no la cultivó, sino que se recostó de Abraham. Sus ojos se alzan y su mirada se vuelve hacia lo que es atractivo, la llanura del Jordán, que todo era de riego. Se le llenaron los ojos, no ve los peligros, porque dice la palabra que puso sus tiendas hasta Sodoma. Y se fue tan cerca de Sodoma, donde allí, y no vio el peligro, porque dice la palabra que allí los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera.
Pero el hecho de que había sido llevado siempre por la fe de otro y no por su fe no estaba ejercitada, entonces le faltó discernimiento. Le faltó discernimiento, alza los ojos, él vio, escogió, se va y habita en las ciudades de la llanura y pone sus tiendas hasta Sodoma. Y se expandió. Y mira que los profetas nos han dicho que este es un tiempo de expandernos. Pero cuidado, porque una expansión sin dirección del Espíritu nos puede llevar a lugares donde Dios no nos ha enviado. Y cuidado con la intención del corazón, porque la codicia cegó a Lot, a pesar de que elevó su mirada, pero la elevó para llenarse los ojos de codicia y le costó. Su elección comprometió toda su casa. Y le había costado hasta perder su vida si Dios no hubiera intervenido con su gracia en respuesta a la súplica de Abraham. Entonces, ¿qué hará entonces aquel cuya fe no es fe ejercitada? Que solo tiene un conocimiento muy débil de la palabra porque no está afirmado en la verdad. Lot no ejercitó su fe por sí solo en una comunión personal con Dios, sino que se recostó de la fe de Abraham. Cuando cada uno de nosotros como creyentes tenemos esa gran responsabilidad de tener nuestras propias convicciones y nuestra relación con Dios, porque ese en el que te estás recostando hoy se te puede ser quitado mañana. Y entonces, ¿de dónde te vas a agarrar? Si no estás firme en la verdad, corres peligro de hacer como Lot, de empezar a hacer malas elecciones, empezar a tomar malas decisiones y terminarías comprometiendo hasta tu casa y tu familia. Sin embargo, Abraham dejó a Lot que escogiera lo que quería. Abraham se dejó guiar por Dios porque no alzó sus ojos en ningún momento hasta después que Lot se apartó de él. Entonces Dios les dijo: alza ahora tus ojos. Y estoy en Génesis 13, 14 al 15. Entonces le dijo Dios a Abraham: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás, hacia el norte, hacia el sur, hacia el este y hacia el occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. ¿Vieron la diferencia? La diferencia. Lo que es ser guiado por el Espíritu te da más de lo que tú esperas. Porque aunque él pensó que todo aquello que él vio era lo más grande, no imaginó que lo que le iba a tocar a Abraham era aún más grande y más excelente. Porque fue guiado por el Espíritu, no se dejó llevar por lo que veía, ni se llenó los ojos con codicia ni el corazón. ¿Acaso no oímos también nosotros esa voz que nos llama a alzar los ojos y mirar hacia la tierra prometida de nuestra fe, la que el Señor ha puesto delante de nosotros? A menudo nosotros bajamos los ojos y cuando lo bajamos solamente vemos nuestras miserias, lo que nos lleva a gemir, a suspirar y aún hasta a dudar. Sin embargo, cuando alzamos los ojos y miramos tal como invitó Dios a hacerlo a Abraham, Dios nos invita a levantarnos a ir por la tierra, a lo largo y a lo ancho de ella. Como le dijo a Abraham, tenemos que conocer bien nuestra tierra. Nos damos cuenta de que ahora Dios juntamente con Él nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Así conoceremos también los lugares celestiales. Así que alzar los ojos para nosotros es indispensable en este tiempo, hermano. Lot, al alzar los ojos, vio las riquezas del mundo porque su corazón se había quedado en Egipto. Abraham, al alzar sus ojos, vio las riquezas incomparables de la tierra prometida. Entonces pudo contemplar todo lo que Dios le podía dar y admirar más que el esplendor del lugar, la hermosura de aquel que lo llena todo de su presencia.
Alcemos los ojos en la dirección correcta, a donde están las verdaderas riquezas, hacia nuestra patria, que es el cielo. Amén. Entonces en Génesis 18, Dios 2 sigue hablando de Abraham, que Abraham alzó sus ojos y miró. Y es aquí que vio 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo a recibirlos. Dice la palabra que cuando Abraham recibió esta visión, él estaba solo sentado en la puerta. En un lugar estratégico, él estaba en la puerta. Pero que cuando él ve a estos 3 hombres, él no manifiesta ninguna sorpresa. Ni le preguntó al Señor quiénes son, cuál era su identidad. Como si pareciera que ya los conociera. ¿Saben por qué? Porque Abraham reconoció que eran varones de Dios. Porque Abraham ya había cultivado una fe que Dios le daba ese discernimiento. Porque dice que él cogió a su encuentro y rápidamente se postró delante de ellos. Esto pasa cuando tenemos una comunión continua con Dios. Ese espíritu de discernimiento se desarrolla en ti y en mí, de tal manera que sabemos cuándo es Dios y cuándo no es Dios. Pero eso es para los que habitan. Para los que habitan bajo el abrigo del Altísimo. Y habitar en hebreo es vivir de manera permanente. No estar aquí, mudarme por otro lado y entrar y salir. No, es vivir permanentemente bajo la sombra del Altísimo. Y ahí mismo le fue anunciado con gozo la promesa a Abraham de su hijo. Pero también le fue dada la triste noticia de que Sodoma, donde había dejado a Lot, iba a ser destruida. Y quizás hoy en día, hermano, nosotros alzaremos nuestros ojos al cielo y no veamos estos 3 hombres como los vio Abraham, pero a través de otras cosas el Señor nos habla. El Señor nos habla de la misma circunstancia, a través de las mismas circunstancias, a través de las pruebas, a través de los testimonios de otros, a través de la palabra, a través de la oración, a través de muchas maneras, como dice en hebreo, de muchas maneras nos habla Dios. Pero a veces no queremos escuchar. Todas las palabras nos son dadas según su sabiduría y a quienes todo obra para bien, para los que le aman. Y Dios está afinando en este tiempo, hermano, como nunca antes, nuestro sentido, para que veamos, para que oigamos y para que nos demos cuenta que si estamos en la posición correcta, como estaba Abraham, que estaba en la puerta, nosotros tenemos que saber cuándo estamos en una puerta. Como estaba Abraham, no seremos confundidos. Porque ahí en la puerta, puestos nuestros ojos en el cielo, hermano, ahí recibiremos todo. Ahí recibiremos todo. Dice en Génesis 22:4 que al tercer día alzó Abraham los ojos otra vez y vio. ¿Qué vio en ese momento? Vio el lugar del sacrificio donde iba a llevar a su hijo Isaac. Lo que nos dice que también a veces el Señor nos levanta la vista para que miremos y que no siempre vamos a ver lo que nos gusta. Porque también vamos a ver lo que nos cueste. Lo que nos cueste. Pero en ese mismo lugar que Dios llevó a Abraham y le dijo que mirara ese lugar de sacrificio, ahí mismo vio la provisión. Porque entonces dice la palabra que alzó Abraham los ojos y vio la provisión. Porque entonces vio el carnero enredado por los cuernos en un zarzal. Entonces él pudo decir: vive Jehová, que tú eres mi provisión. Amén. Vieron, es que no podemos apartar la vista. Porque en el mismo lugar donde Dios te lleva a ver una cosa y estás viendo algo que te vuelve y que no te gusta, ahí mismo, en ese mismo lugar, vuelve y alza tus ojos. Y el Señor te enseña todo lo contrario. Te enseña lo que es Él, lo que Él te va a proveer. Así mismo, mira, hermano, aunque sea de lejos, Dios nos revela. ¿Qué le dijo Isaac? ¿Qué hizo Isaac? Dice Isaac en Génesis 24:63 que salió a meditar al campo en una tarde, en la hora de la tarde, y alzó sus ojos y miró, y vio que los camellos venían. Y miró, ¿y qué vio? A Rebeca. ¿Y qué hizo Rebeca? Rebeca también alzó los ojos
Dice la palabra, y Rebeca alzó sus ojos. Entonces se encontraron las miradas. Miren, esto es un cuento de los stories que nos está diciendo, mira, tú alza tus ojos al cielo, Giselle, porque el Señor te va a mostrar quién es el compañero de tu vida. Aleluya. Amén. Porque Él también va a alzar los ojos y te va a ver. Santo. Entonces se encontraron las miradas de Isaac y de Rebeca, alzando sus ojos entre los camellos. Oh, gloria. Entre los camellos, hermano. No podemos bajar la mirada porque te pierdes el parejo de tu vida. Si no estás con la mirada puesta en Dios. Así que alza los ojos porque Dios te va a dar hasta la pareja que esperas. Te la va a dar el Señor. ¿Vieron? Es que no podemos apartar la mirada de Él. Él nos da la solución, la provisión, pero también será aprobada nuestra fe. También será aprobada nuestra fe y puesto los ojos en Jesús. Y Jesús es el mejor modelo que podemos ver de esto. Dice en Juan 14:41. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Y en Juan 17:1 dice: estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. En esta circunstancia, al alzar los ojos, el Señor Jesús nos muestra su entera dependencia del Padre que está en lo alto. El Hijo de Dios, que pudo resucitar a Lázaro por su poder, alzaba los ojos al cielo para depender del Padre. Además de su dependencia, el Señor muestra su deseo de que toda la gloria le corresponda a Dios. Después, cuando termina la práctica, en ese mismo capítulo 13, que tuvo con aquellos a quienes amó hasta el fin, al colocarse más allá de la obra de la cruz, pide que la gloria para sí mismo, con el único objetivo de que el Padre sea glorificado. Porque cuando contemplamos a Jesús en su vida y en su andar, siempre aprendemos algo para nosotros mismos. Mientras el Padre natural, el hombre natural, busca cómo librarse de esta obligación y de cómo lucirnos, porque cuidado que nosotros nos gusta lucirnos como seres humanos, el Señor Jesús nos enseña exactamente todo lo contrario. Ay, papá. El hacer tu voluntad, Dios, me ha agradado. Me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Pero yo no busco mi gloria, dice en Juan 8:50. Si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica. Amén. Amén. En Juan 8:50 y... porque es que te pego enseño. Y aquí le añadí lo que soltamos aquí el miércoles, que se soltó aquí el miércoles, que si en algo es de gloriarme, porque estábamos hablando de glorificarnos, como nos compartió Marinelli, que si en algo es de gloriarme es en conocerlo y entenderlo. Pero para yo conocerlo y entenderlo, necesito no apartar mi mirada de Él y mantener mis ojos puestos en Jesús para lograr conocerle y entenderle. Así que hacernos siempre los ojos a lo alto para cultivar esa dependencia con nuestro amado Señor. Esto nos hará llevar fruto y glorificar a Dios. En esto es glorificado mi Padre, que lleve mucho fruto y que sean mis discípulos. Dentro de poco ya no será necesario que levantemos los ojos al cielo porque estaremos allí. Pero entonces la operación del Señor se verá realizada. Padre, que aquello que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén, para que vean mi gloria que me has dado porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Yo le hablé de lo que es el ojo, que es la palabra allí, ¿verdad que sí? Sí. Yes. Es que aquí se me repite. Entonces vamos a volver a Zacarías. Mis ojos están siempre puestos en el Señor porque Él me rescata de las trampas del enemigo. Dice el Salmo 25:15. Y aún Josafat, cuando se vio apretado, que no sabía qué hacer, dijo: Señor, yo no sé qué hacer. Yo no sé qué hacer.
Y a ti volvemos nuestros ojos. Enséñanos, Señor. Porque sabía que vendría respuesta de arriba. No dijo, no sé qué hacer, pues me rindo. No, le dijo, no sé qué hacer, pero yo pongo mis ojos en ti. Yo pongo mis ojos en ti porque tú me dirás qué es lo que tenemos que hacer. Y aún Esteban, cuando fue apedreado, dice la palabra, que se puso a orar y que dijo que, hermano, un momento tan difícil como ese, se puso a orar y dice la palabra que oró y puso los ojos en el cielo y vio la gloria de Dios. Entonces podemos ver que Zacarías, el profeta Zacarías, entendió muy bien lo que era alzar los ojos hacia arriba. En una noche, 8 visiones. Amén. Y en esas 8 visiones, yo las tengo aquí más o menos lo que significan cada una, pero yo creo que ya hemos hablado bastante. Pero la voy a mencionar a vuelo de pájaro, porque quiero que vean algo. Y es como Dios le muestra a Zacarías en esas 8 visiones el plan de Dios. Porque es que si nosotros queremos saber, miren, nosotros estamos todo el tiempo mirando las noticias para saber qué es lo que va a pasar. Y nos preocupamos cuando vemos las noticias porque a veces las noticias no son alentadoras. Y estamos todo el tiempo tratando de saber qué es lo que va a suceder. Pero sí que la palabra es clara. Todo está en la palabra. Y el Señor te revela qué es lo que va a pasar. Yo puedo ver las noticias para ver quizás el cumplimiento de las cosas, para saber en qué tiempo estamos. Porque empezamos a ver que se están cumpliendo unas cosas. Pero para saber qué va a pasar, miren, hermano, arriba, míralo a Él, porque Él sabe lo que va a pasar. Él ya tiene su plan completo. Por tanto, yo tengo que ver dónde yo estoy dentro de ese plan, en qué momento, en qué tiempo yo estoy dentro de ese plan. Porque mira, le mostró a Zacarías, primero empieza a decir, y vi de noche, vio de noche, la primera visión, los jinetes entre los mistos que recorrerían toda la tierra. Que eran esos jinetes los que iban a inspeccionar la tierra y luego iban a llevar el informe al Señor de lo que veía en la tierra. Y que le dijeron que la tierra estaba reposada y quieta. ¿Y sabes qué? Que esto no le agradó al Señor. No le agradó al Señor porque no era momento para que las tierras estuvieran reposadas y quietas, mientras Jerusalén estaba en gran agravio. Y él dice que esto agravó aún más el mal ante los ojos de Dios. Pero que Dios les dice, pero yo me voy a volver a Jerusalén. O sea, si el pueblo está en contra de Jerusalén, yo Jehová, yo me volveré a Jerusalén con gran celo y misericordia, y en ella será edificada mi casa, dice Jehová de los ejércitos, y la plomada será tendida sobre Jerusalén. Aleluya. Y termina diciendo que aún rebosarán mis ciudades con la abundancia del bien, y aún consolará, y escogería aún a Jerusalén. Amén. Entonces nosotros estamos tan preocupados por lo que pasa en el mundo, pero hermano, hay una encomienda que el Señor nos dio muy directamente. Es que oremos por Jerusalén. Amén. Después de la visión de los 4 cuernos, se dice que los 4 cuernos y los 4 carpinteros, se dice que los 4 cuernos son las 4 naciones que iban a ser juzgadas por dispersar a Judá. Y los 4 hombres, que son los 4 carpinteros, que serían los que derribarían los sistemas de esas naciones. Entonces podemos ver cuáles 4 naciones, pues quizás podemos pensar que Egipto, que China, que Irán, que Irak, ¿verdad? Todas estas naciones que nosotros vemos que se van a levantar en contra de Jerusalén, pero Dios va a levantar 4 carpinteros, 4 hombres. Yo no sé si será Trump, yo no sé si será Bukele, yo no sé quiénes serán los 4 hombres, pero yo sé que Dios va a levantar a 4 que van a poner esos sistemas en jaque, ¿verdad? Y Dios lo va a hacer, porque lo va a hacer Dios, no lo van a hacer ellos. Dios los va a usar a ellos, pero Dios es el que los va a poner. Amén. Aleluya. Y dice que será que hay de aquel que toque la niña de mis ojos. Ahí se lo está diciendo a Zacarías en esa visión. Y luego vemos el varón que con el cordel de medir va y mide y le pregunta, Señor, ¿y quién es este Señor? ¿Y qué está haciendo? Y todo eso. Porque va a medir a Jerusalén.
Y alcé mis ojos y miré, y aquí un varón que tenía un cordel de medir. ¿Cuál es su anchura y cuál es la longitud de Jerusalén? Sin muros será habitada, a causa de los muchos hombres y ganados en medio de ella, porque no va a quedar ni un centímetro de la tierra que Dios no va a proteger. Así que mírala, la vida, mira, porque no va a quedar ni un centímetro que Dios no va a proteger. Y dice en Zacarías que yo mismo, y dígame si el Señor nos está hablando que este será el año donde su nombre se va a manifestar como yo soy y yo mismo lo haré. Yo mismo seré para ellos un muro de fuego alrededor, porque yo mismo los voy a proteger. Entonces yo en este tiempo me agarro de esa promesa, porque yo vea lo que esté pasando, tanto en el mundo como en mi vida, yo puedo aplicar que Él mismo me cubrirá como un muro de fuego, y dentro de ella veré mi gloria. Dice el Señor, verán mi gloria. Él mismo, la manifestación de Yo Hey Bahei, como estábamos cantando ahorita, yo soy el que es, el que fue y el que vendrá. Amén. Entonces la otra visión tercera, la limpieza de Josué como sumo sacerdote. La acusación de Satanás siempre va a estar. Satanás siempre va a estar ahí al lado tuyo acusándote y diciéndote lo que tú no te mereces, que tú esto, que tú lo otro. Pero Dios dice, quítenle las vestiduras sucias. Quítenle las vestiduras sucias y pónganle las vestiduras limpias y nuevas. Y pónganle mitras sobre su cabeza para que cambie toda su forma de pensar. Amén. Pero eso representa el perdón de Dios y la renovación de su pueblo. Pero le da una condición. Acondiciona: si tú anduvieres por mis caminos y si guardares mis ordenanzas, tú gobernarías mi casa. Y quitaré el pecado de la tierra en un día. Amén. En un día. Y cada uno convidará a su compañero debajo de su vid y de su hoguera. Este acto de limpieza simboliza el perdón de Dios y la renovación de su pueblo, preparándolo para servirle con un corazón puro. Y nos habla del renuevo y nos habla del Mesías en esa visión. Amén. Porque aquel que vino, ya vino en ese momento, fue, pero volverá. Volverá, y la preparación de nosotros es la misma que se hizo para su primera venida. Arrepiéntanse y vuélvanse a mí. Es la misma instrucción. Amén. Con estas 4 primeras visiones, Dios revela su preocupación por su pueblo y su intención de restaurarlos, además de su poder, de su gran poder para derrotar al enemigo. Amén. Entonces, en la quinta visión, es la visión del candelabro con los 2 olivos. Y dice, y me despertó, porque es un tiempo ahora de despertar. Y me despertó como a un hombre que es despertado de un sueño. ¡Aleluya! Y le preguntó, ¿qué ves? ¿Qué ves? ¿Dónde están tus ojos? Te despertó, te jamaqueó, te incomodó y te preguntó, ¿qué estás viendo? ¿Qué estás viendo? ¿A dónde estás mirando? Y él dice, he mirado y he visto un candelabro virtiendo aceite hacia 2 olivos. El candelabro con sus tubos de aceite representan la provisión continua, una provisión continua del Espíritu de Dios. Y los 2 olivos, los ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Entonces es un tiempo de despertar, hermano, porque nos van a preguntar, ¿a dónde estás mirando? Cuando nos despierten, ¿a dónde estás mirando? Entonces esto es un mensaje para Zorobabel y al pueblo de la casa, que será edificada, pero no sería sin esfuerzo, no sería por su fuerza, ni por fuerzas humanas, sino por su espíritu. No será por nuestra fuerza, pero será por su espíritu. Y el Señor derrama el poder de su espíritu sobre Israel. Las manos de Zorobabel echarán los cimientos de esta casa, y sus manos la acabarán. Y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. Tras años de desaliento, Dios le asegura
a Zorobabel, que verá el cumplimiento del propósito con él. Porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces, dice el versículo número 10, se alegrarán cuando vean la plomada. Esto significa que los que dudaron o los que menospreciaron los pequeños comienzos, por lo humilde, por lo poco, y qué poquitos son, y no tenemos esto, no tenemos lo otro, miren, se van a alegrar, porque ¿saben qué? Que Dios va a cumplir lo que ya Dios prometió para esta casa. Se va a cumplir. Dios ha levantado aquí un Zorobabel que se ha esforzado y que se ha preocupado por estar en los caminos y en la mirada y en lo que Dios dijo. No se ha querido desviar. Aquí Dios levantó un Zorobabel y unos Josué para edificar esta casa, y ciertamente veremos ese cumplimiento. Todo lo que Dios ha prometido para esta casa y para cada uno de nosotros lo veremos, hermano. Lo vamos a ver, porque hay un líder y Dios ha visto la perseverancia de la casa. Amén. Hemos sido perseverantes y la obra finalmente se completará. Así que el avivamiento está ahí a la vueltita de la esquina. Entonces, en la visión número 6 fue la visión del rollo que vuela, que representa la maldición que sale sobre la faz de la tierra. Los que hurtan, los que juran falsamente, ¿verdad? Sobre como los gobiernos, los sistemas, todo sistema de engaño, la corrupción, todo será destruido. La deshonestidad será condenada. Entonces, hermano, yo dejo mis ojos puestos en Dios. Yo veré todo eso a mi alrededor, porque se va a dar, pero mis ojos puestos arriba, porque Él dejará salir el rollo ese volador para que juzgue a toda corrupción que hay en el mundo. Y la número 7, la mujer sentada en el efa, que representa la maldad. Alude a la santidad de Dios y a la limpieza del pecado. Esta visión simboliza la eliminación de la maldad de la tierra de Israel y su confinamiento en Babilonia. Por eso Dios nos dice: sal de ella, pueblo mío, no te hagas partícipe, para que no recibas ninguna de sus plagas, como lo dice en Apocalipsis 18:4. Y la número 4, los 4 carros con caballos entre 2 montes de bronce, que describe el control soberano de Dios sobre la tierra. Él está en control, Él nunca va a perder el control, veamos lo que veamos. El control soberano de Dios sobre la tierra, los espíritus del cielo juician toda la tierra, asegurando la paz y el orden bajo su soberanía, porque Él está en control de todo, hermanos. Él está en control de todo, y con estas visiones Zacarías recibe una revelación completa del plan de Dios para su pueblo y la provisión continua. Eso es lo más que me agradó de estas visiones, la provisión continua de su espíritu en un tiempo como este. ¿Sabe por qué es en un tiempo como este? María, si me puedes llevar a Zacarías 1:7. ¿Ah? Zacarías está viendo visible. Zacarías 1:7 dice, vamos a leerlo acá de la Biblia, y usted lo puede buscar. A los 24 días del mes 11, que es el mes de Seba, en el segundo año de Darío, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Ido, diciendo, y ahí comienza a darle todo el plan. ¿En qué mes estamos? ¿En qué día estamos? Yo no sé ni si tú... Estamos ya en menguante. En menguante. 17 luna nueva. Pues yo creo que estamos entre el 21, 22, 23 o 24. Más o menos por ahí. Creo que un día como hoy. Hermano, estamos en ese tiempo. Estamos en ese tiempo. Estamos en ese tiempo donde nuestros ojos puestos en Él, y si Él derramará toda revelación sobre nosotros y nos mostrará el plan. Nos mostrará el plan divino
tiempo de revelación. Es un tiempo de visiones de lo alto. Para los que miran hacia arriba como Zacarías y digan, y alcé mis ojos y miré. Y alcé mis ojos y miré. Es un mes profundamente asociado con raíces, con la nutrición interna, con procesos invisibles, con un gobierno silencioso pero firme. Porque Shevat es el mes del almendro, como nos ha estado diciendo Nisa. Es el mes del almendro, el árbol que florece primero en pleno invierno, cuando aún no hay señales externas de primavera. Ya el almendro está floreciendo porque nos está diciendo una verdad eterna, que el Eterno se apresura con su palabra desde lo oculto. Amén. Él se apresura con su palabra para ponerla por obra, antes de manifestarla en lo visible. No todo florece cuando el entorno es favorable. Dios está gestando en lo secreto lo que se va a ver en lo público. Dice Proverbios 23:26, dame, hijo mío, tu corazón y mire tus ojos por mis caminos. Y eso es lo que nosotros debemos de alcanzar. Como dice Mateo 17:8, dice, y alzando los ojos, a nadie vieron, solo a Jesús. A nadie vieron, solo a Jesús. Eso es lo que yo tengo que alcanzar, porque la palabra me exhorta a poner los ojos en Jesús, apartar la mirada de los objetos y fijarla en uno solo, porque pronto el Hijo del Hombre establecerá su reino en gloria y nos asociará a Él en su gloria y al esperarlo, mientras espero que Él sea el único objeto de mi mirada, porque de los ojos, la visión de los ojos alegra el corazón, dice Proverbios 15:30. La luz de los ojos alegra el corazón. Por tanto, nuestros corazones se regocijan en esa contemplación, en esa abundancia del corazón. Hablará nuestra boca, hermano, para dirigir alabanzas a Él. Entonces, ¿qué yo tengo que hacer? Poner la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra, como dice Colosenses. Entonces, ¿qué es lo que debo de mirar? Dice Josué 1:9, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente y no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo. Dice Santiago 1:25, mas el que mira atentamente la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra que será bienaventurado en lo que hace. Y dice Miqueas 7:7, mas yo a Jehová miraré y esperaré el Dios de mi salvación. El Dios mío me oirá. Y en Job dice, hice pacto con mis ojos. Yo hice pacto. Yo tengo que hacer en esta mañana pacto con mis ojos. Para entonces poder decir, como nos ha estado diciendo Marinelli, que de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Cuando yo hago pacto con lo que yo estoy mirando, de comprometerme a no mirar aquello que no venga de ti. Dice 2 Corintios 4:18, no mirando a nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Mirando como Dios es Jehová Jireh, tu proveedor. Mira las aves del cielo, que no siembran, que no ciegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. No valemos más que ellas. Ahora que hay un cambio de dirección, porque si en algún momento tú apartas la mirada de Jehová, de Jesús de arriba, que sea para mirarte a ti. Amén. No para mirar al hermano, que sea para mirarte tú misma, que sea para mirarte nosotros mismos y mirarnos hacia adentro, hacia nuestro interior. Como dice 2 Juan 1:8, mirad por nosotros mismos para que no perdamos el fruto de nuestro trabajo, sino que recibamos el galardón completo. Y en Mateo 7:3 dice que ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas a ver la viga que está en tu propio ojo? Y dice en Hebreos 3:12, mirad, todos son para mirar. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo.
Y en Primera de Tesalonicenses 5:15 dice, mira que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguir siempre lo bueno, uno para con otro y para con nosotros. Y en Efesios 5:15 dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, dice la palabra en 2 de Corintios, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta, tal y como somos y sin máscaras, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Así que Padre, en esta mañana nosotros oramos que nuestros ojos estén puestos en ti, autor y consumador de nuestra fe, no con ojos altivos. Y el Espíritu me mostraba y me ministraba que mientras levantaba mis ojos al cielo, postrara mi alma a sus pies, sino que fijemos nuestra mirada en lo alto, no con altivez, no con codicia, sino en una dependencia total de ti, como nuestro guía supremo y ejemplo a seguir. No nos permitas, Señor, desviar nuestra mirada. Perseveremos en nuestra fe sin desanimar, sin claudicar y en plena confianza, Dios, de que tú estás. Porque hermoso es contemplar tu hermosura y tu majestad. Que cuando miremos y te miremos a ti y te estemos contemplando a ti, Señor, veamos cómo tú lo transformas todo. Porque tú lo transformas todo y tu palabra será cumplida. En ti descansamos bajo tus alas, Señor, y con nuestros ojos puestos en el cielo. En el nombre de Jesús. Esta es la palabra, hermano, que el Señor me ha dado. Meditemos en ella y pongámosla por obra. Que no seamos oidores olvidadizos. Y cada vez que te pase algo que a ti te saque, te amaquebre, ay, pero yo pongo mis ojos en ti, Señor. Yo pongo mis ojos en ti, Señor. Tú lo resolverás. Tú harás provisión, Dios. Yo miraré qué es lo que tú vas a hacer. Amén. Y quiero que oigamos esta canción y mientras oigamos este pedacito de esta canción, nosotros meditemos en Él y nos comprometamos con Él a que pondremos nuestros ojos en Él. Amén. Nos despedimos de Facebook. Lisa. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Voy cogiendo, mira.